Bienvenidos, queridos hermanos, a una nueva catequesis el día de hoy. Hoy el Evangelio nos invita a renunciar a nuestro mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Así que nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta nueva enseñanza. También te pedimos que bendigas y nos ayudes en nuestras necesidades materiales como espirituales. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas ante ti, Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre de bien y gozar de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 12. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Juan vio que un grupo de fariseos y saduceos habían venido donde él bautizaba y les dijo: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir: Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión, pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabo y bendigo a Dios porque después de una semana de peregrinación a la cocatedral, a la entrada de la Puerta Santa, que se celebra cada 25 años, el Señor me ha permitido haber podido compartir con unos hermanos esta peregrinación. Pero hoy quiero comenzar con el versículo 2 del Evangelio. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Hoy el Señor nos invita a renunciar al mal camino que nosotros llevemos en nuestra vida diaria. Porque pueda que asistamos a misa, pueda que vayamos a los grupos parroquiales, pero que no tengamos una sincera conversión ante el Señor. Por eso el Señor hoy nos está invitando a nosotros a que renunciemos de ese mal camino. Y en el Salmo 72 dice: oh Dios, comunica al Rey tu juicio y tu justicia a ese Hijo del Rey. Hoy este Rey grande que esperamos nos comunica también su justicia y su juicio para cada hijo de Él. Según nuestras obras es como seremos juzgados. Por eso el Evangelio nos habla a nosotros
Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el camino de los cielos está cerca. Pueda que tengamos que renunciar a nosotros, a dejar los vicios, el chisme, el odio, la venganza. Pueda que tengamos que renunciar a esa preparación que tenemos para recibir al Señor, con las mejores prendas, o con los mejores licores, o la comida en abundancia, pero que nuestra alma no está preparada para recibir al Señor. Por eso hoy estamos en la segunda semana de Adviento, en la preparación, y el Señor nos sigue invitando a que renunciemos a nuestro mal camino. Seguimos. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Es el tiempo de preparar el camino al Señor. Es el tiempo de buscar al Señor. Y nosotros tenemos que buscar ese arrepentimiento. ¿Cómo? Y yendo a la confesión. Por eso dice el Señor en Isaías 43, una voz clama: abran el camino a Yahvé en el desierto. En la estepa tracen una senda para Dios. Por eso nosotros, al seguir las enseñanzas del Señor, estamos trazando una senda directa que nos dará la vida eterna, la promesa grande del Señor. Pero para eso el Señor dice que tenemos que renunciar a nuestro mal camino. Y por eso hoy pueda que esta enseñanza sea una prédica en un desierto, donde algunos la escuchen y no la pongamos en práctica, o otros no la quieran escuchar, porque muchas veces queremos una predicación que nos endulce el oído, no que nos llame a una conversión, sino que nos permita seguir viviendo como vivamos. Que pensemos que nosotros no necesitamos de la confesión, no necesitamos de la Santa Comunión, que nosotros podemos irnos al cielo con todo y zapatos. Y eso no es así. Por eso el Señor nos llama a que renunciemos a ese mal camino. Y pueda que hoy usted tenga a la familia y usted sea ese ejemplo, pero que de usted se burlen, lo llamen tonto, loco, perdedor de tiempo. Pero le aseguro que tarde o temprano su familia también llegará a esa conversión. Pero depende de nosotros, que nosotros mismos renunciemos a ese mal camino y nos entreguemos y abandonemos en el Señor. Por eso dice el Señor en el Evangelio: además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Jordán. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Se hacían bautizar, pero confesaban sus pecados. Entonces nosotros tenemos que ir a ese sacramento de la confesión. Como nos lo enseña, fíjense cómo nos lo enseña Marcos 1, 3 en adelante. Escuchen ese grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Y hay en ciertas parroquias donde habrá un día especial para ir a confesarse. Aprovechemos. Entonces nosotros estamos escuchando ese grito en el desierto. Y entonces hemos empezado a enderezar ese camino al Señor. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión. Para alcanzar el perdón de los pecados, toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados, a ser bautizados por el río Jordán. Y por eso ellos venían a confesarse. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de ir a un sacerdote, que el mismo Señor Jesucristo les dio esa potestad
para poder perdonar nuestros pecados. Que hayan hombres que digan que no hay que ponerles atención. Porque tampoco dice en la Biblia que hay que ir a confesarse con un hombre directamente, con corbata y saco. Y se va uno directo a los cielos. No, eso es una enseñanza diabólica. Porque el Señor dice que ha dejado a sus sacerdotes para ir a la confesión, para que nuestros pecados sean perdonados. Y por eso es que venían a verlo de muchos lugares a Juan. Entonces, nosotros hoy estamos invitados a ir a la confesión, a preparar ese camino para recibir a nuestro Señor Jesucristo en este nuevo nacimiento, en este nuevo pesebre que debe ser construido desde adentro de nosotros para poder recibirlo y dar testimonio que es Cristo el que ha nacido en nosotros. Y por eso, en Hechos de los Apóstoles también nos lo enseña. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, cuando nosotros hemos sido bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo. Cuando hemos hecho la confirmación, recibimos el Espíritu Santo. Cuando hemos tomado la comunión, recibimos el Espíritu Santo también, porque es vida, es un espíritu de fuego. Dice el Señor que no nos dio un espíritu temeroso, sino un espíritu de fuego ardiente. Y por eso nosotros somos llamados a ir a la confesión, para que nuestros pecados sean perdonados y tengamos una vida de gracia. Y por eso volvemos a el Evangelio de Juan 3, 7 en adelante. Juan vio un grupo de fariseos y saduceos. Siempre dentro de las parroquias van a haber también hermanos así, o fuera de la fe católica, que van a querer corregirnos, que no podemos ir a la confesión ante un hombre, que no debemos de estar pensando de que Dios va a nacer si hace más de 2000 años que vino, porque así enseñan unos hermanos que están mal en la manera de enseñar. No quieren recibir al Señor, pero sí hacen una comida para reunirse en familia, aunque no crean en este hermoso Adviento que el Señor viene a nuestra vida para volverlo a recibir, para seguir firmes con ese espíritu de fuego. Entonces dice, el Señor los califica, Juan les decía, como muchos de nosotros también lo somos dentro de la parroquia. Les decía, raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? ¿Por qué? Porque hay muchos católicos que aún vamos a leer las cartas, vamos con los brujos, vamos con los espiritistas. Hay muchos católicos que seguimos odiando, que seguimos tratando de vengarnos, que seguimos con las indiferencias dentro de familias y no nos hablamos. Porque yo no me voy a humillar. Así que si ellos quieren, que me hablen, que me pidan perdón. Entonces el Señor nos vuelve a decir en el Evangelio de Mateo 3, 2, este era su mensaje. Renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está cerca. Cada día más nos acercamos a la muerte para recibir ese reino, pero según nuestras obras, si hemos creído en el Señor. Y mire lo que decía Juan. Juan vio que un grupo de fariseos y saduceos habían venido donde él bautizaba y les dijo, raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima por no haber creído que el sacerdote que es designado por Jesucristo, a través de él, nuestros pecados son perdonados? Por no haber creído que en la Santa Comunión, en la Santa Misa, cuando el sacerdote consagra el cuerpo y la sangre de Cristo, ahí tenemos un Cristo vivo, dado a nosotros.
Y por eso el Señor nos dice a nosotros, en el Evangelio 3:8, muestren los frutos de una sincera conversión. Pues de nada le sirve decir, Abraham es nuestro Padre. Por eso el Señor hoy nos invita a una sincera conversión. Y esa conversión nos debe de hacer de poder ir a confesarnos. Esa conversión nos debe de dar a poder dar el perdón y recibir el perdón. Esa conversión nos tiene que ayudar a ser unos nuevos predicadores, unos nuevos estudiantes de Biblia, unos nuevos cristianos dentro de la comunidad a la cual asistamos. Por eso el Señor hoy nos invita a una verdadera conversión. No a simplemente permanecer a grupos o ser un ministro eucarístico o un lector o uno que participa en el coro, si no tenemos una conversión. Tenemos que tener conversión nosotros. Abraham es nuestro padre. Decía, yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué? Porque estos hermanos no habían querido convertirse, no habían querido tener una sincera conversión. Decían que amaban a Dios, que Abraham era su padre, pero que no hacía lo que les enseñaba la ley. Hacían su voluntad. Pero a nosotros hoy, este Evangelio nos enseña que muestren los frutos de una sincera conversión. Pues de nada les sirve decir a Abraham, es nuestro Padre. Entonces de nada nos sirve seguir, el Señor es mi Salvador, el Señor es mi Dios, yo lo amo, yo lo quiero. Si nosotros no tenemos una verdadera conversión, como nos lo enseña San Lucas 3:10 en adelante. Lucas 3:10. O vamos a leerlo del 7. Juan decía a la muchedumbre que venían a él para que las bautizara, raza de víboras. ¿Cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión. Y entonces vamos al versículo 10. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Y es lo que hoy nosotros debemos de preguntar. ¿Qué debemos de hacer para tener una sincera conversión? Y el Señor nos lo va a enseñar sencillamente. Él les contestaba, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. Si nosotros tenemos hoy vestimenta y podemos compartirla con alguien, démosela. Si tenemos comida de sobra, pues compartámosla también. Entonces tenemos esa verdadera conversión entre nosotros, ¿verdad? También vinieron cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. No debemos de incrementar precios con estas cosas que hoy están pasando, que cada día se incrementa más la vida. Y unos también abusan para sacar provecho económico. Entonces no ven la necesidad de su prójimo. Y dice San Juan, no cobren de lo más que se les ha establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. Hoy es lo contrario. Hoy esos abusan de la gente porque tienen un poder, que es terrenal, que mañana se acabará y mañana se presentarán a Dios. Entonces, dice el Señor, ahí será el rechinar de dientes, ¿verdad? Porque hoy persiguen, hoy calumnian, con tal de recibir un reembolso económico. Pero que no es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros, ¿verdad? Y por eso dice el Señor hoy, en el versículo 10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto será cortado, arrojado al fuego. Entonces, ese hacha ya está puesta para aquellos que se llaman católicos cristianos, pero que aún
no practican o que aún siguen con la pereza espiritual. El hacha ya está puesta al final de sus días. Y nosotros no debemos de ser como esa higuera, bien frondosa, pero que no tenía una conversión, que no tenía frutos. Entonces nuestros frutos tenemos que darlos, sin gritar a los cuatro vientos, pero tenemos que nosotros practicarlo, ¿verdad? Y por eso dice el Señor así. Y Mateo 3:10 nos sigue diciendo que el hacha ya está puesta a la raíz. Entonces, hoy el Señor nos dice a nosotros, en Lucas 3:16, por lo que Juan hizo a todos la declaración, yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Así nos va a bautizar. Por eso el Señor cuando nazca nos trae ese Espíritu Santo, ese Espíritu. No como enseña el mundo, el Espíritu de la Navidad. No. Eso también es un diabólico, es algo diabólico, el Espíritu de la Navidad. Porque hoy ya no celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Hoy muchos se han puesto a decir el Espíritu de la Navidad. No, hermano, es el nacimiento de nuestro Señor Jesús quien nos dará el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Romanos Lucas 3:16, hablamos de Lucas 3:16, sí. Entonces, el Señor dice, en Romanos 15:4, que es la segunda lectura de hoy, dice, todas esas escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que perseverando y teniendo consuelo de las escrituras, no falte la esperanza. Pero si nosotros no leemos las escrituras, ¿qué esperanza vamos a tener? ¿En qué vamos a creer? Si cuando llega el momento de una homilía, de una predicación, no nos la predica, sino hoy solamente son cuentos. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros esa esperanza? Que no nos falte esa esperanza ahora que estamos en esta segunda semana de Adviento, sino que estemos disponibles nosotros al Señor. Que Dios, de quien procede toda perseverancia y consuelo, les conceda también a todos vivir en buen acuerdo según el Espíritu de Cristo Jesús. Por eso es importante que leamos las Escrituras, porque ahí nos enseña a nosotros cómo amar a nuestro enemigo, nos enseña cómo vivir nuestra vida cristiana, nos enseña cómo ser más compasivos con nuestro prójimo y entender entonces al que nos ofende, al que nos critica, al que murmura de nosotros. Entonces ustedes con un mismo corazón y una sola voz alabarán a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros lo estuviéramos haciendo, hoy no existieran tantas sectas que han abandonado la verdadera y única fe de la Iglesia Católica. ¿Por qué? No perseveramos en la palabra del Señor. Y por eso no tuvimos un mismo corazón y una sola voz para estar cerca de nuestro Señor. Acónjense unos a otros como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Hoy el Señor nos invita a acogernos, acójanse unos a otros. Porque a través de mis oraciones y las oraciones tuyas mantendremos nuestra fe.
Entiéndanme, Cristo se puso al servicio del pueblo judío para cumplir las promesas hechas a sus padres, porque Dios es fiel. Y los otros pueblos, esos darán gracias a Dios por su misericordia, lo dice la Escritura. Por eso te bendeciré entre las naciones y alabaré tu nombre. Por eso hoy en día nosotros seguimos alabando al Señor, bendiciendo al Señor en su gran misericordia, cuando nos acercamos a la Santa Comunión, cuando lo esperamos en su venida en esta segunda semana de Adviento para que el Señor nazca en nosotros. Por eso el Señor nos llama. Y por eso el Señor dice en el Evangelio, yo los bautizo en el agua y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Como nos lo dice Romanos 8:26. En Romanos 8:26 nos dice, porque el Señor nos conoce, sabe que somos débiles, que somos pecadores. Entonces ninguno de nosotros puede decir, oh, yo ya soy salvo, sino que debemos de ser constantes en la perseverancia, en esa esperanza que el Señor nos ha prometido. Y dice Romanos 8:20, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu de Dios ya conoce nuestras necesidades, porque Él nos lo ha dado. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a poder salir. Y cuando nosotros nos mantenemos en el Espíritu Santo, el Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ese espíritu grande que el Señor nos ha dado. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Lo que es de Dios. Por eso esta semana de Adviento el Señor nos invita a nosotros a que renunciemos al mal camino para llegar a esa vida santa que el Señor hoy nos pide. Y terminamos. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Puede que nosotros hoy nos sintamos muy católicos, muy santos. Pero ante todo esto, el Señor dice que separará el trigo de la paja. Por eso que tenemos que tener, como decía el Evangelio 3:8, muestren los frutos de una sincera conversión. Tenemos que tener fruto, porque al final de nuestros días el Señor separará el trigo y la paja. Pero vea lo que pasa con el trigo. Guardará el trigo en sus bodegas. Nos dará esa vida santa en el reino de los cielos por haber permanecido, haber creído, haber obedecido y haber sido justos ante el Señor y ante nuestro prójimo. Pero ahora veamos lo que pasa con la paja. Mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Mientras que esa paja, mientras esos cristianos que hoy se burlan de Dios y que se preparan para celebrar una Navidad, pero que ni sentirán cómo amanecerán el 25 por la borrachera que se meterá, dice el Señor, que la paja la quemará en el fuego
que no se apaga. O aquel cristiano que es incapaz de perdonar. O mucho menos de dejar el odio, la venganza, el chisme, la ira. O aquel que no perdona será entonces una paja y que será quemada en el fuego que no se apaga. Por eso dice el Señor en el Evangelio de Mateo 3:2, este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Es el tiempo de prepararnos, de tener esos frutos, como lo decía el Evangelio Mateo 3:8. Muestren los frutos de una sincera conversión. Esos frutos que nuestra familia espera ver, que nuestra parroquia espera en nosotros, que nuestra comunidad a la que nosotros le sirvamos espera ese calor, ese espíritu, ese aliento que nosotros le podamos dar a nuestros hermanos, a que permanezcamos fieles al Señor. Queridos hermanos, no te olvides de rezar por el Padre Paul y por nuestro diácono Gilberto, para que ellos sean hombres fieles y que cada día más nos puedan ir acercando a nuestra fe, a creer en el Señor para tener vida eterna. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por este evangelio que tú nos has regalado. Te pedimos que bendigas a todo el mundo entero, en especial por nosotros, los pecadores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano.